En las sombras de la historia, ocultos entre susurros y leyendas, se esconden relatos que desafían lo que creemos conocer. Asesinatos sin resolver, crímenes que congelan la sangre, y misterios que nadie ha logrado descifrar. ¿Estás listo para adentrarte en lo desconocido? Este es un lugar donde lo real y lo sobrenatural se entrelazan, donde cada caso, cada historia, te dejará cuestionando los límites de la verdad. Suscríbete ahora, porque una vez que entres aquí, nada volverá a ser igual. Comencemos. Harold Shipman, conocido como Dr. Death, fue un médico británico y uno de los asesinos en serie más notorios de la historia. Nació el 14 de enero de 1946 en Nottingham, Inglaterra. Estudió medicina en la Universidad de Leeds y comenzó a trabajar como médico general en 1974. Shipman aprovechó su posición para asesinar a sus pacientes, principalmente mujeres mayores, inyectándoles dosis letales de morfina. Sus crímenes se extendieron por más de 2 décadas, aunque la mayoría ocurrieron en los años 1990 en su consultorio de ID, cerca de Manchester. La primera señal de sospecha surgió en 1998, cuando la doctora Linda Reynolds notó un alto número de muertes entre sus pacientes, muchas de ellas firmadas por Shipman. La investigación reveló que había falsificado registros médicos y modificado testamentos para beneficiarse económicamente. En 2000, fue declarado culpable de 15 asesinatos, aunque se estima que pudo haber matado a más de 250 personas. Fue condenado a cadena perpetua y se suicidó en su celda el 13 de enero de 2004, un día antes de cumplir 58 años. Su caso llevó a reformas en el sistema médico británico, incluyendo mayores controles en la prescripción de medicamentos y la supervisión de las muertes en consultorios privados. Shipman sigue siendo un símbolo de la traición a la confianza médica y uno de los peores criminales en la historia del Reino Unido. La infancia de Harold Shipman estuvo marcada por eventos que, según algunos analistas, pudieron influir en su desarrollo psicológico. Nació en una familia de clase trabajadora en Nottingham, Inglaterra. Su padre, Harold Shipman, era camionero, y su madre, Vera, era una mujer dominante y muy apegada a su hijo. Un hecho traumático ocurrió cuando Shipman tenía 17 años. Su madre murió de cáncer de pulmón. Durante su enfermedad, él la cuidó y fue testigo de cómo los médicos le administraban morfina para aliviar su dolor. Este episodio quedó grabado en su mente, y algunos creen que pudo inspirar sus futuros crímenes, ya que usó el mismo método, inyecciones letales de morfina, para matar a sus víctimas. En su juventud, Shipman era un buen estudiante, destacado en ciencias y atletismo. Era reservado y no tenía muchos amigos, pero no mostraba signos evidentes de violencia. Sin embargo, algunos compañeros lo recordaban como arrogante y con una actitud de superioridad. Aunque no hay pruebas concluyentes de que su infancia lo predestinara a convertirse en un asesino, la muerte de su madre y su relación con ella son factores que muchos psicólogos consideran relevantes para entender su posterior comportamiento criminal. La transformación de Harold Shipman en un asesino en serie no tiene una explicación simple, pero varios aspectos de su vida y personalidad pueden ayudar a entenderlo. Shipman era inteligente y buen estudiante, pero también arrogante y con una necesidad de sentirse superior. Como médico, disfrutaba del control que tenía sobre la vida de sus pacientes, especialmente los ancianos, a quienes veía como vulnerables. No mataba por rabia o impulso, sino de manera fría y calculada, lo que sugiere una mente psicopática con rasgos narcisistas. A diferencia de otros asesinos, no mostraba crueldad física ni sadismo evidente. En cambio, parecía obsesionado con el poder que le daba decidir quién vivía y quién moría. Durante años, nadie sospechó de él porque usaba su imagen de médico respetable para ocultar sus crímenes. Algunos expertos creen que pudo tener un trastorno antisocial de la personalidad, dada su falta de empatía y remordimiento. Sin embargo, nunca se le hizo un diagnóstico formal. Aunque la muerte de su madre pudo influir, no es suficiente para explicar por qué se convirtió en un asesino. Probablemente fue una combinación de su personalidad, sus experiencias y las oportunidades que le dio su profesión.
Zipman nunca confesó ni mostró arrepentimiento, lo que hace difícil entender sus verdaderos motivos. Su caso sigue siendo un ejemplo de cómo alguien aparentemente normal puede esconder una naturaleza oscura y destructiva. Harold Zipman, conocido como el Dr. Death, cometió una serie de crímenes escalofriantes a lo largo de su carrera médica, convirtiéndose en uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia. Sus víctimas fueron principalmente mujeres mayores, aunque también asesinó a algunos hombres, todos ellos pacientes bajo su cuidado. El modus operandi de Zipman era meticuloso y aprovechaba su posición de confianza como médico de familia. Uno de sus crímenes más notorios fue el asesinato de Kathleen Grundy, una exalcaldesa de 81 años, en junio de 1998. Zipman la mató con una inyección letal de morfina en su propia casa y luego falsificó su testamento para hacerse beneficiario de su herencia. Este caso fue crucial para su captura, ya que la hija de Grundy, una abogada, notó irregularidades en el testamento y alertó a las autoridades. La investigación posterior reveló que Zipman había modificado registros médicos para hacer parecer que Grundy estaba enferma y justificar su muerte. Otro caso destacado fue el de Marie West, una viuda de 81 años a quien Zipman asesinó en 1997. West era una paciente habitual de su consultorio, y su muerte fue atribuida inicialmente a causas naturales. Sin embargo, durante la investigación posterior, se descubrió que Zipman había administrado una dosis mortal de morfina y luego falsificado su historial médico para ocultar el crimen. Zipman también asesinó a Irene Turner, una mujer de 67 años que murió en 1996. Turner era una paciente saludable, pero Zipman la visitó en su casa y le inyectó morfina. Luego, registró falsamente que había sufrido una enfermedad terminal, una táctica que usó repetidamente para encubrir sus crímenes. Aunque fue condenado por 15 asesinatos, una investigación posterior estimó que el número real de sus víctimas podría superar las 250. Muchas de ellas eran personas mayores y vulnerables, a quienes Zipman seleccionaba cuidadosamente, confiando en que sus muertes no serían cuestionadas. Sus crímenes no solo revelaron su crueldad, sino también fallos graves en el sistema médico británico, que permitieron que sus acciones pasaran desapercibidas durante años. La magnitud de sus crímenes y el abuso de su posición como médico hacen de Zipman uno de los criminales más perturbadores de la historia moderna. El inicio de la investigación contra Harold Zipman se produjo en 1998, cuando la doctora Linda Reynolds, una colega que trabajaba en un consultorio cercano al suyo en ID, comenzó a notar patrones inquietantes. Observó que un número inusual de pacientes de Zipman, especialmente mujeres mayores, fallecían en circunstancias similares. Muchas morían en sus hogares, vestidas y sentadas en sus sillones, a menudo poco después de ser visitadas por el médico. Lo más sospechoso era que la mayoría de estas muertes ocurrían durante el día, cuando Zipman solía hacer visitas domiciliarias. La doctora Reynolds compartió sus preocupaciones con el director de la funeraria local, quien también había notado la alta frecuencia de muertes entre los pacientes de Zipman. Juntos, decidieron llevar el caso a las autoridades. La policía inicialmente fue escéptica, dado el prestigio de Zipman como médico respetado en la comunidad, pero la muerte de Kathleen Grundy en junio de 1998 cambió todo. Grundy, una exalcaldesa de 81 años, fue encontrada muerta en su casa. Zipman firmó el certificado de defunción, indicando que había fallecido por causas naturales. Sin embargo, su hija, Angela Woodruff, una abogada, se sorprendió al descubrir que su madre había dejado un testamento que la excluía como beneficiaria y en su lugar nombraba a Zipman como único heredero. El documento, lleno de errores gramaticales y con una firma que no coincidía con la de su madre, levantó todas las alarmas. La policía exhumó el cuerpo de Grundy y descubrió rastros de morfina en su sistema, una droga que no había sido recetada. Esto llevó a una investigación más amplia, en la que se revisaron los registros médicos de otras pacientes fallecidas bajo el cuidado de Zipman. Pronto se hizo evidente un patrón. Muchas de las muertes habían sido falsificadas en los registros para hacer parecer que las víctimas estaban gravemente enfermas. En septiembre de 1998, Zipman fue arrestado. La investigación reveló que había estado matando pacientes durante más de 2 décadas,
utilizando su posición médica para cometer los crímenes sin levantar sospechas. Su arresto marcó el inicio de uno de los casos criminales más impactantes en la historia del Reino Unido. El caso de Harold Shipman nos deja varias lecciones importantes que trascienden el simple relato de sus crímenes. En primer lugar, muestra cómo la confianza ciega en figuras de autoridad, como los médicos, puede ser peligrosa cuando no existen mecanismos adecuados de supervisión. Shipman aprovechó su reputación intachable para cometer sus crímenes durante años sin levantar sospechas, revelando fallas críticas en los sistemas de control médico. Otro aprendizaje clave es la importancia de prestar atención a patrones inusuales. Fueron la observación cuidadosa de una colega y la perspicacia de una hija las que finalmente expusieron sus crímenes. Esto nos recuerda que, ante situaciones que parecen sospechosas, vale la pena cuestionar y buscar respuestas, incluso cuando se trata de personas aparentemente respetables. El caso también destaca la necesidad de mejores protocolos en el manejo de medicamentos controlados y en la verificación de certificados de defunción. Las reformas implementadas después de este escándalo probablemente han salvado vidas al hacer más difícil que alguien repita estos crímenes. Por último, la historia de Shipman nos hace reflexionar sobre la naturaleza del mal y cómo puede esconderse detrás de una fachada de normalidad. Su capacidad para llevar una doble vida como médico dedicado y asesino en serie es un recordatorio perturbador de que la maldad no siempre se presenta de manera evidente. ¿Qué opinas sobre este caso? ¿Crees que podrían evitarse crímenes similares en el futuro? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más análisis de casos históricos que nos hacen reflexionar sobre la naturaleza humana. Tu participación ayuda a que esta comunidad siga creciendo.